Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva sesión de Economía Ahora tras estos años en que ya llevamos noche tras noche, semana tras semana, y llegamos a la semana de mayo, una semana que nos debería tocar muy profundo a los argentinos debido a aquella famosa epopeya del 25 de mayo de 1810 y los próceres que hicieron todo por la patria, ¿no? Nosotros estamos en una situación bastante lejana de 1810 y de esos próceres que muchos de ellos murieron pobres y en el exterior por haber dado todo por la patria. Bueno, hoy tenemos que ver cómo nos anuncian, no los próceres, sino los que nos hundieron, nos están dando consejo de cómo resolver el problema que ellos mismos generaron. Es una maravilla. De un lado y del otro. El presidente se reunió con Cavallo. Cavallo, no sé si ustedes recuerdan que lloraba porque él necesitaba $10.000 para vivir. Además, hizo la convertibilidad que empezó a colapsar en el 96 y llegamos con Cavallo también al 2001. Recordemos megacanje, recordemos blindaje, recordemos los problemas que los argentinos, ¿por qué nos hace mal escuchar FMI? Porque el FMI decía con de la Rúa de presidente que estábamos salvados y terminamos en el club del helicóptero. Luego estamos hablando y escuchando en Cámara de Diputados cómo Axel Kicillof nos plantea en lo económico lo que debería hacer este gobierno. Axel, tuviste tiempo de hacerlo. No lo hicieron. Lamentablemente, tienen la ventaja de que el gobierno está como en el medio del ring. El presidente está permanentemente en el medio del ring recibiendo los trompazos y no sabe qué hacer. No tuvo reacción como para salir a la ciudadanía con el famoso bolonque cambiario que se generó semanas atrás. No tuvo tampoco para hablarle a la ciudadanía qué pasaba con ese famoso martes que explotaba todo porque debíamos nada más que en Levax casi todas las reservas del Banco Central. No tienen comunicación, muchachos, con la gente. Ustedes criticaban a Cristina o a Massa debido a que Cristina era imperativa, tenía 32.000 cadenas por día, pero comunicaba. Massa igual, comunicaba. Ustedes no comunican. Entonces la gente tiene que pensar que la fe en el que gobierna, que es que va a estar mejor, no se condice con el bolsillo de la gente hoy. No sabe cuánto va a pagar de los servicios que en su momento pagaba 2 pesos y que hoy llega a los 1.000 y no sabe si va a llegar a los 2.000. Nadie le avisa, ningún ministro le avisa cuánto va a tener que sufrir más. La gente no está solo para pagar impuestos y cobrar cheques. No nos olvidemos que hay 20 millones de personas que cobran cheques entre jubilados, planes sociales, trabajar, no trabajar, sufrir, no sufrir, y 10 millones que aportan. Es un país que es inviable, no cierra. Y es lo que nos van a pedir que pase. Argentina vivió pidiendo prestado para gastar, no para invertir. Ya desde Baring Brothers, para gastar, no para invertir. Y en este momento sigue sufriendo el mismo problema. Gasta más de lo que genera. Y mientras eso no cambie, no hay ningún ministro coordinador que pueda resolverlo. Que me alegro después de 1 año y medio que yo personalmente pedí una coordinación dentro del Ministerio de Economía, el presidente se animó a hacerlo debido a que es el vocero ante el Fondo Monetario. Escuchamos a los que dicen lo que tenemos que hacer para resolver los problemas que ellos mismos generaron y no escuchamos a los demás. Yo creo que el pacto social y político se debería haber hecho, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena, y que los mismos que nos llevaron a estar viendo en el Titanic cómo se acercaba el bloque de hielo, no tenemos que escucharlos porque vamos a chocar. Tenemos que cambiar la política porque hicimos y usamos siempre la misma política para llegar nuevamente a un 25 de mayo con preocupaciones y arriba del Titanic. Así que, ¿quién nos va a visitar en este programa? Un referente político como Carlos Campolongo, reconocidísimo periodista y hoy vocero de la intervención del PJ, y Federico Furiase, que es del director del estudio Bain y Asociados, que fue uno de los muchachos que se reunió con Sturzenegger en el Banco Central para escuchar las nuevas voces. Por supuesto, al final del programa va a estar el doctor Luis María Peña, donde vamos a estar hablando
del monotributo, de los aplicativos, del pacto fiscal que queremos llevar a cabo con las provincias y que los gobernadores no se quieren bajar, ni los del PJ ni nosotros. Y además se puede comunicar con nosotros al 011-4381-8017, nos puede ver por YouTube, nos puede ver por Instagram, nos puede ver por Facebook. Así que los invito a que después de una buena copa de vino vengan directo con nuestros invitados para escuchar las novedades que usted quiere escuchar. Gracias, señor director. Alianza Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, primer bloque del programa, y lo dije en la apertura, y vamos a estar con Carlos Campolongo, quien no lo conoce, con su historia periodística y peronista. Gracias por estar con nosotros, Carlos. Gracias, Raúl, por esta invitación a dialogar, si es posible dialogar en la Argentina. Exactamente, esa es la idea un poco de tomar diálogos. PJ, con una novedad, que no es novedad, porque tres elementos que son ampliamente conocidos, Barrio Nuevo, Julio Bárbaro y vos. Y Barrio Nuevo, el primer mensaje que da es que recibe a todos. Entre todos, no sé si se le chispoteó o no, porque Hugo es muy irónico en cuanto habla, a los que traían también prontuarios los recibía. ¿Es tan así la idea general hoy del PJ? Muy buena pregunta. Como principio general es un partido muy fragmentado, pero no solamente por los últimos 12 años del kirchnerismo, sino desde que volvió la democracia y salvo el periodo de la renovación, que fue un periodo inconcluso, el peronismo no ha tenido un proyecto. Hoy, en este día patrio, diría, y te escuchaba muy atentamente, Raúl, en tu introducción, que la Argentina carece hace décadas de un proyecto integrador. Sí. Sí tiene parches, remiendos, miradas macroeconómicas que son necesarias desde mi humilde punto de vista, pero que no explican un fenómeno mucho más complejo y que es político. La ausencia de proyecto es político. Sí, desde ya. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? A que ciertas distorsiones en ciertas disciplinas, por ejemplo en la economía, y esto es conceptual, quiero conversarlo, vos podés tener otro punto de vista. La economía históricamente en nuestro país, ¿sabés dónde empezó a enseñarse? En la Facultad de Derecho.
Había una es real, materia es verdad. que se llamaba economía política. Yo Economía cuando política. cursé Derecho, la llegué a cursar con el texto de Francesco Vito. Es decir, luego la cosa se fue distorsionando, la economía y la política tomaron senderos diferentes y así nos encontramos hoy, sin proyecto y con meros esquemas macroeconómicos, financieros, especulativos, por ponerle un Y te título. agregaría algo más, cortoplacistas. Absolutamente, el remiendo es eso. Exacto. Es algo que en muy corto plazo se cae, se desluce. Entonces me parece que el problema de nuestro país, Raúl, no es grave, es gravísimo. Ujú. Fundamentalmente, además de todas estas cuestiones que estamos enumerando, porque hay una deserción muy grande de los sectores dirigentes en la Argentina. Y los países no se autogobiernan, esas son utopías No, desde ya. infantiles, de asambleísmo permanente. Los países tienen que tener un proyecto, una cierta idea de nación, aún en la época de la posnacionalidad, aún en la época de la globalización, aún en la época de cambios en los modos productivos, pero siempre tiene que tener un anclaje en donde te identificás. Vos llevas Lógico. una escarapela, Lógico. yo llevo la escarapela, Sí, claro. ¿me entendés? Esto es un símbolo nada más, pero tiene que ver con un arraigo a una tierra a la cual pertenecemos. Vos me podrás decir, bueno, sí, pero ya con las nuevas tecnologías no hay una cuestión globalizadora. Sí, Sí, pero no. pero no. Sí, pero no. Siempre necesitas algún tipo de Tu identificación. raíz es tu raíz. Exactamente. Sí. Y esto no es hacer nacionalismo barato. Es poner los intereses de algo que hay que defender, que es un sujeto colectivo, al que llamamos pueblo, aunque la palabra aparezca en desuso hoy en día. Pueblo organizado, no masa que siga cualquier rumbo. Por eso te estoy hablando de la política. Y yo lo que veo en la economía son ciertos gurús, muchos de ellos honestos intelectualmente, otros interesados en generar estados de ánimo, que quieren vender ilusiones. Estamos viviendo un mundo de apariencias y una Argentina de apariencias. Y yo te digo, es mi humilde opinión nuevamente, que el crecimiento de un país, la integración de un país, no se mide por las bolsas de cemento que se venden o se dejan de vender. Es un índice, es Sí, pero necesario. es una parte Pero de eso es todo. una Claro, parte. es una parte del todo. La integración tiene que ver con un montón de otros aspectos que tenemos totalmente descuidados, que no se están analizando en la Argentina de hoy. ¿Y ustedes ahora cómo se sienten con, no sé, yo veo carteles en la calle diciendo peronistas únanse, hablando Guillermo Moreno, el Cuervo Larroque, de Apops, Fabre, no participan ustedes de eso? No, ¿O no, sí? eso vi afiches, no participamos. Bueno, porque y no han- todos son sellos ya, todos son Todo- peronistas, todos son... todas las vertientes son distintas. Bueno, esta es la clave. Ahí está el punto. Este es el punto. Por eso nosotros vamos a sostener que hay un partido justicialista, que no alcanza solamente el partido justicialista para lo que vos señalabas de un ya tardío pacto político que debió existir, y cuando me refiero a pacto lo utilizo en un buen sentido, donde las fuerzas productivas se junten, las fuerzas del trabajo se junten, las fuerzas de la espiritualidad. En esa crisis del 2001 no te olvides el papel de la Iglesia, Sí, sí. que fue Sí. muy importante. Sí, sí. Hoy estamos, creo, en una situación diferente, en muchos aspectos peor. ¿Por qué? Porque la Argentina está más desvertebrada. Los Pero servicios quizás, educativos... Quizás, Carlos, también porque no existió ese pacto en ningún momento, No. después de una crisis profundísima de Argentina. Absolutamente. O sea, nos encaminamos a una presidencia de Néstor Kirchner con un 22 y con un Menem que había ganado, y después se baja uno, sigue el otro, y es como que todo pasó, no pasó nada. Porque no hay proyectos comunes, Claro. hoy por hoy. No digo que todos tenemos que pensar igual. No, eso es distinto. Unanimismo es otra cosa. Claro. Pero sí ciertos valores que tienen que ver con una unidad nacional, que tenga las herramientas para dirimir lo que es propio de cualquier sociedad, que es el conflicto. Las sociedades tienen conflicto, porque hay Permanente. conflictos de intereses. Permanente. Bueno, vos tenés que encontrar
herramientas, recursos e instituciones, entre ellas un Estado organizado y una comunidad organizada, que medie en esos conflictos. Vos te referías, por ejemplo, en tu editorial a los aumentos de tarifas. Y la verdad que, como tantas otras cosas, para mí se cuenta la mitad de la historia. Es cierto que era irrisorio las tarifas que se cobraban en la capital federal y en el Gran Buenos Aires. Sí. Ahora, nunca se cuenta la historia de los subsidios que recibieron las empresas. Y lo que hicieron con ellos. Y lo que no hicieron, claro, en realidad, con ellos. Tampoco se cuenta la historia que se giraban fondos a las provincias y algunos gobernadores las usaban para otras cosas. Por eso la tarifa era más alta. Ahora vamos al presente, que es lo que interesa. Claro, pero eso también en realidad es culpa del cúmulo político, porque sí, la presidencia, la nación, tiene que estar velando porque lo que se paga se cumpla. Y que es lo mismo pacto que quieren hacer con los gobernadores. El control. Todo dinero público debe tener control. ¿Sí? Ahora, ¿qué control tenemos con las empresas privatizadas hoy por hoy? Si desde que se privatizaron en los 90, los que forman las intervenciones, vamos a llamarlas, son todas amigas del poder de turno. Sí. Con lo cual hacen la vista gorda con un montón de situaciones. Y tenemos entes residuales que no hacen nada. Cada tanto te aplican alguna multa. Cuando vos tenés que tener un claro marco regulatorio primero, luego elegir las autoridades por medio de concurso, experiencia, saberes, etcétera, etcétera. Pedís idoneidad. Exactamente. Y luego entonces las privatizás. Acá se hizo todo al revés. Sí. Entonces tenés servicios públicos que en realidad no tienen la calidad que deberían tener. Y las tarifas se alzan, se aumentan a ojímetro. Autopistas. Yo te lo digo porque he sido funcionario público de regulación aquí en la ciudad. Las autopistas tienen por lo menos 3 elementos a presentar para justificar la estructura de costos que vaya en aumento. ¿Vos te crees que las presentan? No. ¿Cuántos automóviles circulan? No. Entonces, ¿cuál es el criterio para fijar una tarifa en 10, en 100, en 1000 o 10.000? Eso es un poco lo que yo quería decir en el editorial. La gente, la sociedad, no entiende, porque no se lo explicaron, quizás porque no lo tengan, cuál es el criterio que está guiando los aumentos. Porque tampoco le están diciendo cuál es el final de la historia. No. Estamos transcurriendo la historia, cruzando los Andes y no sabemos si la mula llega o no llega, si va a haber más viento o menos viento, si va a haber más nieve o menos nieve. Entonces, no hay que echarle la culpa a la sociedad que está confundida, sino al gobernante que no la sabe dirigir. Por supuesto. El presidente dice no va a haber más aumentos de tarifas. Aranguren dice otra cosa. Pero permitime agregar por honestidad intelectual algo. Un campo estratégico en las sociedades actuales es todo lo que podemos denominar el campo energético. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues bien, ¿qué ha ocurrido en nuestro país, sobre todo en los últimos tiempos? Que los que han ganado concesiones del campo energético en grandes zonas de nuestro país están ligados a lo que se llama capitalismo prebendario, capitalismo sin riesgo, capitalismo de amigos, amigos del poder de turno. Llámese Midlin, Lewis, Caputo, etcétera, etcétera. Han ganado el 75% de las licitaciones que se han dado. Y son los que aparecen en una lista, que no puedo dar fe de su autenticidad, de que han hecho lo especulativo con el dólar a futuro. Claro, que no la tenemos desde ya. ¿Viste? Entonces, ahora, volviendo a lo político, ¿qué feedback tienen ustedes con los gobernadores del PJ? La realidad del PJ, que tiene más de un 45% si juntamos a todos, incluida CFJ, ¿qué feedback están teniendo ustedes 3 con respecto a los demás? Hay 2 planos, Raúl. Hay un plano que tiene que ver con la urgencia de gobernar, que son los que tienen las responsabilidades, que son los gobernadores. Así es. Y con toda sinceridad te digo, tanto allí como en la provincia de Buenos Aires, los intendentes que juegan su continuidad o no en la próxima elección, están mirando el panorama, están oteando, están orejeando las cartas. Ese es un plano en el que por ahora nosotros
no tenemos nada que ver porque es otro carril institucional que hay que respetar. Lo que sí queremos es construir un partido, demostrarle a la sociedad que hay un partido que quiere ser democrático, que quiere ser pluralista en el debate, y que donde haya mayorías y minorías, a las minorías, como me pasó a mí como peronista en el año 95, no te obliguen a tenerte que ir por afuera porque no te dan internas. Claro. Esto es lo que llamamos la reorganización del peronismo, desde lo administrativo hasta el debate político, que lamentablemente desde el 83 a hoy, en la mayor parte de los partidos políticos, ha adelgazado mucho. Está casi anémico el debate político. Totalmente Todo de el acuerdo. mundo repite frases banales y vacías. Por eso te decía, vivimos un mundo de apariencia. Parecería que lo que ocurrió con la mal llamada crisis cambiaria, porque yo creo que es más profundo que una crisis cambiaria, Totalmente. lo que ocurrió, Sí. pero se simplifica en la crisis cambiaria, es la punta del iceberg de un montón de situaciones que van a volver a aparecer tarde o temprano, como aparecieron Sí, con porque el los males de blindaje. fondo no se corrigen. No se corrigen, entonces, tampoco este discurso único que se está ensamblando ahora, del derroche, de que no hay que acostumbrarse a vivir de una manera que no podemos, todo eso, atención, vayamos punto por punto. Yo te digo, vos qué concebís como proyecto de país, no te lo pregunto vos, me lo pregunto yo Sí. mismo. Solamente un país anclado en la producción primaria, o volvemos, y no lo digo yo, lo dijo el señor Luis Pagani, que es uno de los dueños de Arco. una empresa multinacional. Así se dice. Y me hizo acordar mucho a otro empresario olvidado en la Argentina, que se llamó Guido Di Tella. Ujú. Entonces, este es el arbitrio que la política... Pero existe, históricamente existió esa gran lucha interna entre industriales o agropecuarios. Yo creo que no existe, no tenemos por qué. Hay cosas que debemos hacer y las podemos hacer compitiendo bien y las deberíamos hacer. Y hay cosas que no. que no las debemos hacer. Como pasa en todo el mundo, hay cosas que no se hacen y que el mismo Estados Unidos hay cosas que no hace y la delega a otro lado y cosas que sí hace porque saben que son productivos, capaces, con capacidad tecnológica, con todo lo que tienen que tener. Pero ahí tenés que y nosotros tener, también lo tenemos. Ahí tenés que tener un Estado en ese sentido eficiente, con todas las alarmas y sensores de qué está ocurriendo en el mundo y ver cuáles son las oportunidades. Entonces, algunos embajadores que se dejen de los cócteles y todo eso y actúen como agentes promotores de nuestro Claro. país. Y para eso necesitas entonces un Estado organizado que detecte esto y haga alianzas estratégicas controladas para que no haya desvío, para que no haya corrupción, para que no haya todo lo que nosotros hemos visto. Pero fíjate vos, el llamado progresismo del periodo anterior en muchas actividades favoreció la concentración. Sí. Las exportadoras cerealeras, Sí, sí, por sí, ejemplo. sí. Entonces, ¿qué es? Yo no me compro... El peronismo no es ni de derecha ni de izquierda. Es una categoría especial que hasta el propio Alain Rouquier, que es un sabedor de la historia del peronismo, dice, el peronismo, para entender al peronismo hay que buscar una nueva categoría política, porque no encuadra dentro de las Claro, europeas claro. y tiene su propia idiosincrasia de lo que fue, de alguna manera, Latinoamérica. Entonces, a mí me parece que todas estas cosas hay que discutirlas. Tenemos que discutir ya cómo están cambiando los modos productivos, o nos va a pasar lo de los 90, que por el consenso de Washington se privatizó todo, ¿sí? Pero no se preparó a los trabajadores, no para tener un maxi kiosco o remises, Claro. sino para, de alguna manera, inscribirlos Generar otro en un tipo de nuevo, trabajos, claro, claro. proyecto. Esta es la ¿Qué es lo que va a anticipación. pasar ahora con la mente artificial, con la robótica? Se van a generar otra serie de trabajos que deberíamos empezar a implementarlos con cultura y con justicia. Decime una cosa, absolutamente, y con justicia, Y con no justicia. impunidad. Pero además vos has nombrado una palabra muy próxima a una de mis grandes preocupaciones. ¿Dónde se está estudiando en profundidad
el modelo educativo que necesitamos. En ningún lado. En la Argentina. ¿En la Argentina? En ningún lado. Se anunció un plan maestro hace poco, que es una mala copia de Chile, mala copia, donde había 120 puntos, apareció en los grandes diarios y el que era encargado se fue a otra posición política, digamos, aspirando. No estamos discutiendo esto que es central. Yo lo vivo en carne propia porque me estoy retirando después de 30 años de la docencia universitaria. Vos has tenido docencia universitaria. Entonces me doy cuenta del estado donde está la educación, que el declive no empezó ahora, no empezó tampoco con el anterior gobierno, yo te diría que hace 40 años, pero que se agudizó con el polimodal. Entonces hay una imposibilidad de pensamiento, de pensar en términos generales los procesos históricos. Y eso es lo que te da identidad. Nos queda un minuto, redondeanos. Sí, disculpame No, en absoluto. Al contrario, yo te tengo que agradecer el pensamiento. En un minuto, redondeanos, ¿qué es lo que quieren lograr? Nosotros queremos lograr estas características del Partido Justicialista, demostrar a la sociedad que hay partido, en donde tiene que haber una claridad administrativa, un espacio de debate político como partido político, pero lo que vendría a ser lo perfecto en la organización juega una carrera contra el reloj. Y esa carrera contra el reloj es que nosotros, como peronistas, queremos pasar desde el lugar de la oposición al lugar de la alternativa, generando una propuesta ante la sociedad que de alguna manera recupere esto que hablábamos al principio. No la apariencia, sino un proyecto político integrador en serio. ¿Y el reloj es el 2019? Sí, señor. Gracias, Carlos, por haber venido a Economía Ahora. Gracias por esta clase que nos diste. No, gracias a vos, mi amable. Una pausa y enseguida volvemos a hablar de economía. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contactanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bloque de Repar, por supuesto, mis queridos colegas, separata de liquidación de ganancias y bienes personales, festejando con una copa de champagne, que ya la web funciona para ambas liquidaciones, ganancias y bienes personales. O sea, tampoco digamos para tirar cohete porque empezó hace 48 horas, pero por lo menos funciona. A una separata que nos da todo como para entender cómo liquidar este año ganancias y bienes personales de Repar. Por otro lado, tenemos bienes personales de Hernán D'Agostino con todos los elementos que implica la ley, valuaciones, declaraciones, cómo tenemos que hacerla en esta nueva modalidad web de la FIP para bienes personales, que esto sí recién empieza a funcionar con muchos datos que trae la FIP que saben de nosotros. Y obviamente tenemos la reforma tributaria en ganancias, el revalúo impositivo, algo que es muy novedoso, que es recaudatorio, no resolviendo el problema del ajuste por inflación, que muchas veces seguimos pagando impuestos por una ganancia que no es cierta, y los beneficios que determinó la ley para pymes
que tan castigadas están, con todas estas novedades, ERREPAR nos permite liquidar como se debe liquidar. Buenas noches, señor Peña, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? No, señor doctor, por favor, ¿cómo está usted? Doctor Olivera Rendo, ¿cómo está usted? Muy bien, contento porque empezamos a caminar los contadores. Bueno, con muchas dificultades, pero caminamos. Claro, pero caminan de tal forma que me llama por teléfono la contadora para decirme, a partir del jueves ya estoy con personas humanas, liquidaciones de ganancias de personas humanas. Porque recién el lunes salió el aplicativo y claro, lo están estudiando. No, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, claro. Sí, bueno, el sistema es bueno, el sistema es bueno. Sabe que sí, pero, pero con tiempo hay que hacer las cosas. Claro, el de ganancias un poco más intrincado, pero el de bienes personales, que he debutado, hoy me siento un chico de 15, trae mucha data de la FIP de cada uno. Como tiene información anterior, claro, toda la data bancaria de uno es una maravilla, se van a empezar a asustar un poco los muchachos, porque toda la data está incorporada. Entonces usted lo único que tiene que poner son los datos, el número de cuenta, el CUI del banco, el banco, pero te pone el CBU y el saldo que tenía el 3112. Entonces, muchachos, que es lo único que tenían antes. Claro, porque uno presentaba el 3112 y Chapinera. Exactamente. Ahora tienen data y por otro lado, en ambos aplicativos, obviamente esperamos que mañana surja el último de las web, que es personas humanas simplificadas para los que relación de dependencia. Sí. Ahí completaríamos todo lo que tenemos que tener. No, bueno, también viene mucha información por pero parte mucho, del empleador. porque el universo responsable de esa categoría es grande. son todos los empleados. Es grande. Y por otro lado está bueno que hay mucho dato que ya está incorporado y que a su vez estimo que los datos que incorporamos ahora van a quedar ya definitivos para el año siguiente, ¿no? Así que bueno, creo que se hizo mal, porque el momento de vencimientos no es el momento de cambiar el caballo en el medio del río. No. Tendríamos que haber vencido o terminado con los aplicativos anteriores y esto volcarlo para el año que viene. Pero se ve que el cambio de dirección dentro de la FIP, bueno, y cambiar a un licenciado para un ingeniero, claro, cambiamos la historia. No, un ingeniero podría ser, porque yo conozco ingenieros que han trabajado pero no en la sistemas. FIP. Es ingeniero, pero no en sistemas. No en sistemas, claro. En sistemas siempre el ingeniero. Claro, obvio. Siempre los que han estado a cargo de la dirección de sistemas fueron ingenieros. Ingenieros e ingenieras. Exactamente. El que se salvó de todo esto es el amigo Horacio Castañola. Ya no saca. Ah, ¿sí? O saca. Muy bien, sí. Muy bien. No sé... sí, se salvó. Hablé con la doctora, la secretaria. Sí, se salvó de que lo insulten, ¿no? Y sí, porque entonces... Porque realmente, está bien que no es un área que le compete a él, porque toda la parte de sistemas corresponde a la FIP y no a la DGI. Claro. Pero en realidad, el neófito putea al director de la DGI. Claro, ni más ni menos. Y aparte de eso, que estando presente, hubiera empujado, hubiera instado, hubiera claro. trinado. Lo único que... Tenemos, igual, hay cartas, documentos del Consejo Profesional de la Capital Federal, del Consejo Profesional de la Provincia de Buenos Aires y de la Federación de Consejos Profesionales del país con respecto al pedido de prórroga del famoso 12 de junio, porque no se llega. Y es verdad que no se llega. No se llega, sí, aparte de eso, pensemos que esta semana termina el mes. Sí. Porque bueno, el 25 es viernes, 26, 27... Y el 28, estamos en el 28 y terminó el mes. Claro. Ahí nomás, el jueves que viene terminamos y pasamos a otro mes. Claro. De cualquier manera, sí hubo un cambio que también llama la atención, el cómo y el quantum, de una recategorización monotributista que la hicieron de mentira, o sea, la posibilidad de mentira. Pero la FIP ya le está informando al monotributista lo que sé de vos. Sí, pero hay algo. Digamos, de la ley, estaba inserta en la ley, en la 24370, estaba en la reforma. Pero sacó ahora una resolución reciente, 2 días, 3 días, en la cual
da las pautas, pero no está reglamentado todavía la ley en este aspecto. De cualquier manera es importante, reduce las 3 posibilidades de recategorización, la reduce a 2, que es en enero y julio. En este momento, los que no se no aprovecharon mayo para recategorizarse, pueden entrar ahora, lo hacen en julio y se acabó el asunto. Segundo, pero hubo esta recategorización, yo creo que la de mayo está hecha inteligentemente para que el monotributista se entere, vía el contador obviamente, porque no lo hace, de todo lo que se sabe del monotributista. Pues le han puesto lo que sabemos de tu parte, y el tipo dice, ¿cuánto compraste? ¿Cuánto vendiste? El que emitió facturas, ¿cuánto vendiste? ¿Cuánto gastaste en tarjeta de crédito? ¿Y cuánto gastaste en tarjeta de débito? Y chao, hubo varios infartos. Aparte de eso, hay un dato que me llama la atención. Una de las cosas que sí que está firme es que en la categoría de monotributista de venta de bienes tenía un máximo por unidad de 2.500 pesos. A 15.000 la llevaron. Hay algo por la que se dieron cuenta. Están vendiendo coches, son monotributistas, usados. Claro. O motos, claro. Y aparte de eso, cuando llegan los 2 turnos de enero a julio, se recategoriza para arriba, para abajo, o se mantiene. Si no avisa, no importa. La FIP lo sabe. Lo sabe, se queda callada o le avisa. Claro. Nosotros tenemos todos estos datos, justamente. Hoy en día, un monotributista... Fue una medida inteligente. Una medida inteligente. No requiere, digamos, las categorías altas no requieren tener empleados. Sí, exacto. No es obligatorio. No es obligatorio. Que antes sí. Sí, lo está simplificando. Simplificando. No, lo está simplificando en cuanto a la operativa, pero lo está fiscalizando control remoto. Sí. Y está bueno. Está bueno, ¿por qué? Siempre se habló mucho del monotributo como una gran solución. Sí. No es una solución recaudatoria, pero hay una cuestión. Tenemos el 30% de la masa activa en negro. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Ahora, yo quisiera saber, cuando ellos se dan cuenta, que el personal que está en negro lo tienen adentro de la casa, ¿no? Claro. Porque, capaz que en el Ministerio de Trabajo, ¿no? En el Ministerio... Se me escapó. Pero es así. No, pero en la FIP es así. Hay gente que digamos, cuando no existe el régimen de contrato, se va tomando con, digamos... Monotributo. Se inscribe en el monotributo y factura. Eso es personal en negro. Y claro. Eso la única forma... Normalmente se decía que era una relación de dependencia encubierta. Y lo es tal cual, porque la factura la hizo la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Bueno, pero el Estado hace rato que nos viene mintiendo. Sí. Hace rato que nos viene mintiendo. Pensamos que Cambiemos era Cambiemos. Sí, pero en ese aspecto no. No cambió y sigue igual exactamente. Y uno dice, bueno, pero por lo menos así se da trabajo. No, vamos por partes. Aseguren la cuestión previsional, las jubilaciones, si no, no tiene nada. Obra social, no tiene nada. Así es. Y uno dice, yo trabajo en el ente tal y tal. Es como una empresa privada. Sí, pero me tienen... Como monotributista. Claro, monotributista. Sí. Por supuesto. Esto me hace pensar otras cosas. Como aún cuando se cambian las escalas, suben las escalas, sube el precio del monotributo, por supuesto. Sí, sube equivalentemente. Claro. Equivalentemente, proporcionalmente. Hay una cuestión. Se van a encontrar con algo tremendo, que ellos mismos van a observar en la información, que no lo pueden tener más como monotributista, porque si no, ahí es jorobado. Ahí entra un delito, porque el mismo fiscalizador, a través del sistema, observa que su compañerito, que entró hace unos meses y está contratado, está como monotributista, no está como monotributista, está como monotributista, pero gana 3 veces más de lo que dice. Claro, Sus ingresos son 3 veces más. Claro.
claro. ¿no? Ahí empiezan los Es decir, problemas. empiezan los problemas Toda porque, esa tabulación va a permitir eso, claro. que se va a surgir. Aparte de eso, la gente está bastante... Yo creo que va a subir en forma exponencial la recaudación porque la gente sigue pensando que entre las 15.000 informaciones de bienes en el exterior y demás, y ¿por qué no estaré yo? Quisiera preguntar, claro. Digamos, la letra O, famosos, Olivera, figura. Los famosos acuerdos que hubo con países Sí. con intercambio de información. No están todos completos porque No, está bien, pero... no está todavía la ratificación por medio de la legislatura. Pero como diría profesionalmente, el cagazo está. ¡Oh! Sí, en francés, ¿no? Nos buscamos. Lo buscamos. Claro. Y hay varios que se buscan De cualquier manera. del gobierno. Del gobierno. Claro. No, bueno, del gobierno. Pero yo no creo que ahora, habiéndose cambiado, habiéndose racionalizado un poco la materia, porque estamos hablando de impuestos, pero está dentro de la temática de economía. Ujú. Con el coordinador, que no daba, que no hacía agua con el Ministerio de Hacienda, claro. ahora resulta que tiene 7 o 8, porque 9. me encontré que hay un tal Santos, que es ministro, Sí, ni sabía de qué de era. comercio. No, de turismo. Ah, de turismo, De perdón, turismo, sí. sí, ni sabía, me enteré ahora. Claro, lo que pasa es que para poner todas las cabecitas de los ministros hace falta una página entera del diario. Y sí. Claro, esto tiene Más mucho que San ver. Paoli tiene que tener. Más lugar que San Paoli porque Más lugar que San Paolo. hay más. Ahora, el gobierno ahora va a entrar Me en... enteré recién, ¿no? Se lesionó el arquero titular. ¿En serio? Sí. ¿Cómo se llama? Romero. Romero. Sí. Bueno, Bueno, yo como hincha de River digo, Armani. Armani va solo. Muy bien. Como dos hinchas de River. No le hizo nada a usted, ¿no? No. Vamos a esto. Ahora el gobierno empieza a acelerar en directa, en sexta, porque si bien es cierto que vamos al fondo a pedir dinero, el fondo le va a decir, bueno, muchachos, no se ofendan si pido que me lo devuelvan, ¿no? Entonces tienen que hacer esta tarea. Y se acabó el gradualismo. Y el presidente... Esa palabra quedó extirpada Claro. del vocabulario gubernamental. Porque no puede haber gradualismo. Ahora es No, hay que anular el déficit. todo o nada. Claro. Claro, existen dos teorías. Pero, perdón, no nos olvidemos que el gobierno central, hablemos de los últimos años, del gobierno de Cambiemos, que fue el que cambió, empezó a darle a las provincias un montón de elementos que antes se les habían sacado, ANSES de por medio, coparticipación, y hoy muchísimas provincias, yo diría que la mayoría, están niveladas y han tenido un crecimiento exponencial de personal. No, es tremendo. Esas provincias es a las que el presidente le va a pedir que se ajusten, cuando a su vez la Nación, hace 2 semanas, 10 páginas del boletín oficial eran nombramientos de la Nación. Bueno, la Nación, hay una estadística que es que la Nación fue la que batió todos los récords De en nombramientos. materia de designaciones en los últimos 13 años. 13 años que abarcan estos 2 años, los No, ya la 9 partida, años, claro, Luis, todo la está. partida. La partida fue el crecimiento de ministerios. No, tremendo. Ya ahí empezamos con Claro. 2 ministerios nuevos o 3 y empezamos a nombrar gente. Y cada ministerio después tiene jefe de Direcciones, gabinete, secretarías. secretaría, todo el mundo con coche, todo el mundo con chofer. Nunca da la Es un país que es Abu Dhabi. No Es- jodamos. Esto es Claro. Abu Dhabi. da la- No tenemos petróleo nada es más. para engañar al Fondo Monetario. Claro. Porque dice, qué país floreciente. Floreciente. Lamentablemente, la cuestión del Fondo Monetario, esto no va a exigir. Sigo escuchando gente que dice, del gobierno, por supuesto, que dice, no, que ha sido muy acertada la medida. No, fue política. ¿De ir al fondo? Fue Sí. política. ¿Y por qué política? No era la oportunidad de ir al fondo ahora, no necesitaba ir al fondo todavía. No.
podía reforzar una serie de medidas internas para hacer crecer, disminuir el gasto público, sobre todo el gasto público, incrementar la recaudación, para eso ha impuesto toda esta serie de modificaciones burocráticas, técnicas. No, lo que ocurre es que vienen las elecciones, se acercan, las tenemos ya. Sí. Ya las tenemos, el 19, estamos ahí. Sí, sí. Estamos ahí, se va volando. Sí, para una elección presidencial, sí, es ya. Sí, es ya. Y entonces, pedirla tiene un doble significado. Uno lo interpretan como que estamos ahogados, y otros lo interpretan como que con esto salvamos porque damos otra imagen, con toda, pagando, digamos, endeudamientos externos y demás. Porque es la pauta de que de afuera no vino nadie a traer plata. Y diciendo, y si los argentinos no vienen a traer la plata, ¿por qué van a venir los de afuera? Y diciendo además que con el fondo resolvíamos el problema de financiamiento hasta el final del mandato, que no es un mensaje menor. Es como diciendo, muchachos, quédense tranquilo porque no va a haber despelote. Sí, bueno. Muy tranquilos no se quedaron, es cierto. No se quedaron por lo siguiente. Digo esto porque cuando la ilusión, la esperanza, llega a un grado de demasía, es engaño. Sí. Engaño, y pasa lo siguiente. El engaño, que está realizado por alguien, un universitario, alguien que ha ido a Oxford o a, qué sé yo, a Villurquiza. Sí. Porque hay algunos que el pasado... Y que han mentido mucho, que han mentido hasta con su patrimonio, Sí. que han mentido, digamos, con su participación accionaria, el famoso asunto de... Quintana. Que ayer lo... Quintana, sí. Quintana. No, Quintana tiene un 3%. Quintana City. Quintana City tiene tres acciones privilegiadas, que no completa todo. Y después tiene una gran familia, que es muy unida, en la cual son distintos nombres, ¿no? Por supuesto, no estarán los hijos, pero a un cuñado que sabe, que el cuñado de Quintana, ¿quién es? No lo conozco. Claro. Bueno, y que está luchando, hizo lobby a los efectos de entrar en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires no lo deja entrar. Y es necesario que no lo deje entrar, porque monopolizar la farmacia es una competencia desleal. Es competencia desleal, y Totalmente aparte de eso desleal. entra a dominar los laboratorios. Exactamente. Bueno, el asunto se compleja mucho más sabiendo que los laboratorios Claro, han dado pero- que hablar muchísimo en nuestro país. Pero doctor, tenemos, los gobernadores no van a ceder mucho, que digamos, porque ya Macri les dio todo lo que querían en función de la negociación de estos últimos 3 años. Claro. No, pero ahora están pidiendo otras cosas, ¿eh? Obviamente. Ahora dicen, Ahora van a "No, pedir che, más. Para. AISA, la Sí. del agua y no sé qué más, saneamiento. Agua y saneamiento. Eco. ¿Por qué la pagamos en todo el país? Si únicamente Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y ciudad la tienen. No, eso háganse cargo ustedes. Segundo, ¿por qué tenemos que mantener el ente regulador de energía? ¿Por qué? Todo el país lo paga, la provincia también. No, si eso es nada más para capital y provincia. El ENRE no es, ¿qué le importa? Si un santiagueño se quedó sin luz, mire, eso va a ser un problema. Van a mandar un delegado del ente regulador. Entonces, le están pasando una serie de facturas, una serie de facturas. Es el momento. Claro, es el momento en el cual... No debería las ser el provincias- momento no, político, pero es el momento. Claro, y las provincias lo que quieren es lo siguiente, lo único que aceptan es la reducción del IVA en la factura, ¿no? Sí. En la factura. La reducción del IVA, y se la aguanta. Pero, ¿qué problema tienen si han incrementado todos los impuestos? Hizo lo mismo que ha hecho el comercio con esta corrida Sí. financiera, Sí, sí. este estrépito de la divisa. Ahora han manifestado que van a tomar medidas. Viene a ser un censo en el cual se investiga que este tipo de negocios no tiene productos importados.
Entonces no ha influido para nada la elevación cambiaria, o sea, el estrépito cambiario, lo que ha incrementado el valor de la divisa contra el peso argentino. Ahora, eso lo tendría que haber hecho antes. Obvio. Ahora los precios ya volaron, ya está. Bueno, yo no le digo de traer un moreno acá porque es peor que nada, pero había medidas que había que haber tomado. ¿Por qué? No se tomaron. Porque en este país queremos la solución. El gobierno no hizo nada. Los empresarios, no es nada. Ellos, todo para adentro. Y la gente no ha hecho nada tampoco. Gracias, doctor. Si es verdad, esperemos que los cambios existan, porque hasta ahora Cambiemos no cambió nada más que el discurso. Sí, y cada vez me aburre más, ¿no?, el discurso. Cada vez nos aburre más. Ah. Tengo que pedir disculpas porque Federico Furiasi no pudo llegar, lamentablemente. Creo que ustedes igual se quedaron conformes con todo lo que han escuchado a lo largo del programa, con los pensamientos tanto de Carlos Campolongo como del doctor Peña y el mío. Y por supuesto, espero que todos festejen el 25 de mayo como patriotas, no como turistas. Porque en este país hay que pensar como patriotas. Porque los que piensan de otra manera son todos funcionarios públicos. Hasta la semana que viene. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientos y auditorías @gmail.com.